Hay un tema antes con lo de la salud del presidente que Sí. es interesante. Bueno, ese es el comienzo de todo. Sí, no, pero en el caso de Francia, a un momento dado, el presidente Mitterrand estaba enfermo y se trató también de ocultar. Y allí que la justicia funciona, se interpuso una demanda y la Corte de Derechos Humanos dijo que la enfermedad de cualquier presidente es materia de orden público y tiene que ser informada, y obligaron a que se diera un parte médico del tema de la salud del presidente Mitterrand. Lo digo como referencia para que veamos que hay cosas distintas a lo que sucede en Venezuela, que es importante. Y el día de hoy, bueno, hubo un acto sin juramentado, que es el presidente, que no está en Venezuela, y creo que lo que se trató fue lamentablemente de armar como una especie de espectáculo y de show con el apoyo de personas que al final ni siquiera vinieron a respaldar al presidente, sino que vinieron por una cumbre en la mayoría de los casos de Petrocaribe. Nosotros hicimos el llamado público pidiéndole a estas personas que no se prestaran a venir a un evento que fundamentalmente tiene que ver con algo totalmente interno y que al mismo tiempo es una denuncia que nosotros hemos venido haciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con cómo los países de la región, muchos de ellos se han aprovechado del dinero de Venezuela. Comenzando la lista, el caso de Cuba, pero el caso de Nicaragua. Aquí yo tengo una nota de prensa de hace 2 días de la embajadora venezolana en Nicaragua, que decía, bueno, no importa si es Maduro o Chávez, vamos a seguir dándole regalos y asistencia a Nicaragua. Es importante que se sepa que hoy casi el 80% de la electricidad en Nicaragua se alimenta de combustible venezolano. En Nicaragua hace poco se inauguró un barrio que se llama el barrio Hugo Chávez, donde todas las casas se construyeron con dinero venezolano, el asfaltado con dinero venezolano, la escuela con dinero venezolano, el ambulatorio con dinero venezolano y la electrificación con dinero venezolano. Y bueno, es el caso de Uruguay, donde se han regalado hospitales, es el caso de distintos países del Caribe, y lamentablemente creo que lo que se viene hoy es fundamentalmente a dar gracias por los favores recibidos. Yo le soy sincero, yo me siento muy mal desde el punto de vista venezolano por el espectáculo de hoy. Creo que es algo que es doloroso, pero que nosotros tenemos que convertir esto en una fuerza para seguir luchando por un país distinto. Nosotros no podemos ser un país en el cual estamos ahorita simplemente subordinados a la agenda económica y política de otros países. Y creo que es un momento crucial en el cual hay que llamar y despertar a la dignidad venezolana para que nosotros de alguna manera no sigamos aguantando lo que está pasando en el país y de manera democrática, subrayo eso, pues si no después castigan a Globovisión, nosotros Eso hagamos... es lo que la mayoría de la gente se pregunta, pero ¿cómo? No, ¿Cómo? miren, hay varias cosas. Primero... Julio, antes de entrar al tema, digamos, de los procedimientos, Antes de entrar tú has tenido dos intervenciones públicas que han sido muy importantes, porque has llamado las cosas por su nombre antes de que nadie se atreviera. Tú en una oportunidad dijiste, antes de la sesión de la Asamblea Nacional, que Venezuela está entrampada entre La Habana y Fuerte Tiuna. Hiciste alusiones similares luego en el transcurso de tu exposición en la Asamblea Nacional. En este momento, más allá de los rumores, los corrillos, ¿cuál es el peso real que tiene La Habana en la conducción de la crisis política venezolana o en la promoción? Es enorme. Es decir, en la medida en que Chávez vaya desapareciendo de escena, no va a ser Venezuela la que intente ocupar ese espacio dejado, sino que va a ser La Habana. Yo no sé si ustedes vieron las declaraciones, que fue quizás un lapsus del señor Marco Aurelio García, que es el operador internacional de Lula y ahorita de la señora Dilma Rousseff, diciendo que él estuvo en La Habana y que estuvo conversando con Maduro y Raúl Castro sobre el futuro de Venezuela. Es decir, es un juego a 3. Entonces, y dijo que había cobertura constitucional para la solución. Sí, no, e hizo la interpretación que él quiso de la Constitución. Entonces yo creo que es un momento realmente importante donde nosotros tenemos que tomar toda la fuerza y todo el orgullo venezolano y decirle muy claro, yo veo hoy los discursos, el tema antiimperialista, de los gringos, eso no tiene nada que ver con nosotros, por Dios. Aquí nosotros no queremos ni a los gringos, pero tampoco a los cubanos, ni queremos a los chinos, ni queremos a los nicaragüenses, ni los bolivianos.
aquí hay que respetar al pueblo venezolano, poner primero a Venezuela. Y si aquí lo que hay es la intención que desaparecido Chávez van a seguir chupándole la sangre a Venezuela de su petróleo y sus recursos, en un país que tiene tantas necesidades, nosotros no podemos permitir eso. Y no es un tema económico nada más, es un tema de dignidad nacional. Y yo estoy seguro que los oficiales de la Fuerza Armada que me están viendo en este momento comparten este mensaje, porque yo sé, y lo he conversado, yo soy diputado y puedo tener la libertad de hablar con quien yo quiera. Me han comentado con verdadera indignación cómo los cubanos están en los cuarteles, a veces hasta humillando a los oficiales venezolanos, cómo están metidos en negocios con PDVSA, cómo están metidos los cubanos en el tema de la importación de los alimentos, cómo están metidos los cubanos incluso hasta en la educación de nuestros hijos. Entonces, eso es un tema en el cual Venezuela democráticamente tiene que darle un parado a esa realidad. Pero si el gobierno sigue ganando las elecciones, Julio, bueno, ¿cómo hacemos? Yo creo que aquí ha habido un cambio radical y, como dicen en el béisbol el que pierde la vista de la pelota pierde el juego. Se desconcentra. Hay que estar viendo la pelota todo el tiempo. La pelota no era necesariamente el 10 de enero. La pelota no era la señora Luis Estela que repitió lo que le mandaron a decir. La pelota la puso el presidente Chávez a rodar el 8 de diciembre. Fue él el que le avisó a Venezuela que comenzaba una nueva etapa, que es el poschavismo, y que nosotros vamos a elecciones pronto. Lo dijo Chávez, no lo dice Julio Borges. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. Y el país entero, y quienes amamos a este país, quienes no queremos que este país sea un país ni secuestrado ni chuleado por otros países, sino que los recursos de los venezolanos vayan a Venezuela, a los más pobres, a transformarle la vida a la gente, nosotros tenemos que prepararnos para esta vez ganar unas elecciones y ganarle democráticamente a un sistema que no es democrático. Esa es la pelota en este juego de béisbol. Y cualquier distracción nos van a pegar la pelota por la cara. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso, porque yo quiero convocar al país a que hay muchas cosas, tenemos muchos sentimientos, yo los tengo revueltos por lo que está pasando, pero veamos con claridad, atravesemos, traspasemos todo este ruido, toda esta indignación, todo lo que está pasando en nuestro país, no tengamos miedo y veamos lo que hay que ver, que es que Venezuela tiene que prepararse para unas elecciones y para ganar unas elecciones. No soy un ingenuo, sé que estamos enfrentando a un sistema que no es democrático, pero nosotros tenemos que ganar democráticamente con unas elecciones esto que está ahorita presente en Venezuela. ¿Lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr. Por una razón muy sencilla. Porque no es lo mismo el dueño del circo que los payasos. Y creo que el juego cambia. Y creo que ahorita quienes quedaron en la camarilla del poder están totalmente subordinados a las órdenes de Cuba. Y creo que ellos que hablan tanto de golpe de Estado, el golpe de Estado se lo dieron ellos a Chávez. Ellos fueron los que sacaron a Chávez del juego. Y quien está gobernando ahorita es La Habana, con quienes están acá, que fueron quienes llevaron incluso a que Chávez se enfermara más. Ahora, eso es la pregunta que te quería hacer, por el conocimiento que tienes, la interacción que tú tienes con esos actores en la Asamblea Nacional y en otros espacios. ¿Eso es tolerado de manera unánime dentro del chavismo? Porque, por ejemplo, cuando se produjo la entrevista de Nicolás Maduro Moros con la gente de Telesur, la impresión que hubo en sectores del chavismo a los que yo tengo acceso es que, te lo relato tal cual, decían, cuando Chávez llegaba a La Habana, llegaba casi como el dueño de ese país, ¿no? Claro. Yo aquí puse la electricidad, yo aquí puse las carreteras, yo aquí construí las viviendas, tal y cual. Pero cuando habla Nicolás Maduro desde La Habana, aparece más bien como alguien que depende de los Castro. La diferencia también es notable. Absolutamente total. Y yo los invito a que lean a los blogueros que viven en La Habana, Giovanni Sánchez y otros, que ellos dicen, en Cuba tienen más miedo de que al presidente Chávez le pase algo que en Venezuela, porque en Cuba vivimos de Venezuela. Claro. Las calles las asfaltan con asfalto venezolano. Los carros se mueven por la gasolina venezolana. La gente está haciendo negocios nuevos, la gente siente que hay un boom económico con el dinero de los venezolanos. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a permitir que con la riqueza de un país que está sumergido en tanta pobreza vivan de nosotros, no ni siquiera otros pueblos hermanos, otros gobiernos, por Dios?
Estabas diciendo que sus mismos colaboradores hicieron que se enfermara. ¿Por qué? Bueno, es que al final, y yo creo que este es un mensaje que yo le quiero dar al pueblo oficialista, que reflexione al final quién fue quien empujó a un presidente que en un momento dado ni siquiera quería ser candidato, ni la familia del presidente quería que él fuera candidato, y lo llevaron a ser presidente obligado. Y la gente votó por Chávez al final, pero no votó por Nicolás Maduro. Y creo que ha sido todo este anillo alrededor de Chávez el que lo empujó a ser candidato presidencial, y de allí que hayan adelantado las elecciones porque sabían de la enfermedad del presidente. El propio presidente recaía y recaía y todo el mundo decía, no, está sano y está sano, y al final lamentablemente yo creo que también lo usaron en este juego, y lamentablemente ahorita tienes un presidente que el someterlo a esa campaña electoral lo enfermó a ese punto y lo llevaron a Cuba no porque fuera la mejor medicina del mundo, sino porque es una decisión política. En Cuba el presidente lo que está es absolutamente sometido, controlado, subordinado a todo lo que le dicen o tenga que hacer desde Cuba. Además que yo creo que un gobierno que habla tanto de independencia, que se llena la boca diciendo que ahorita somos libres, y yo realmente, yo no soy historiador, pero uno puede pensar y pensar, creo que ha sido el momento en el cual Venezuela menos libre ha estado, porque nunca como antes Venezuela había dependido de decisiones que no se toman en Venezuela y que no la toman los venezolanos. Entonces yo quiero, de alguna manera... Es gravísimo eso que estás diciendo. Es muy grave, es muy grave. Yo creo que el país tiene que despertar a esto. Venezuela hay que ponerle un despertador gigante. Muchos están despiertos. Y estoy seguro que los que ven a los ciudadanos son los que están más despiertos y están en su casa... Porque están buscando respuestas. Ansiosos y buscando respuestas. Pero recuerden que tenemos que hablarle a un país mucho más grande. Seguro. Que lamentablemente se alimenta de las radios que están sembradas por aquí o por allá, se alimentan de las cadenas porque no tienen opción a otra cosa, y aquí lo que hay que hacer es una gigantesca cruzada para salvar a nuestro país, para salvar la dignidad de Venezuela, y no que Venezuela sea una colonia política de Cuba y Cuba sea una colonia económica de Venezuela. Pero es que hay un segmento, Julio, de Venezuela, de la población venezolana, que sobrevive día tras día tras día gracias a los regalos y las dádivas de un gobierno, y a un segmento de la población al que no le importa quién le da la dádiva, porque su problema fundamental es sobrevivir mañana, es alimentar a sus hijos mañana. Claro, pero fíjate tú, y yo creo que Enrique Capriles en esto fue muy claro durante la campaña electoral. Las misiones son el salvavidas que yo te doy a ti porque te estás ahogando. Pero cuando yo me estoy ahogando, yo agradezco, María Elena, que tú me des el salvavidas, y te lo agradeceré toda la vida porque me estoy ahogando. Pero después que yo esté con el salvavidas agarrado, yo te decir, bueno, sácame del agua, por favor. El gobierno no saca a la gente del agua. Sí. Le da el salvavidas, pero lo mantiene metido en el agua. Y lo que nosotros tenemos es que darle al país la certeza que al final lo que nosotros queremos no solo darle el salvavidas, que se lo vamos a dar, sino sacarlos del agua y que ellos puedan caminar con sus propias piernas y crecer y progresar y poder tener la libertad de no depender ni de una dávida, ni de un programa social, sino del orgullo de su trabajo. Y lamentablemente el país, que lo que vio en Venezuela no es una revolución, sino una orgía petrolera, está teniendo una crisis económica tan grande que lamentablemente lo vivimos todos los días. La inflación, el no tener empleo, no alcanza ya para repartir esa torta entre quienes vinieron hoy a aplaudir, Daniel Ortega, el presidente Mujica, que todos quieren su pedacito de la torta, y los venezolanos que son los dueños verdaderamente de ese recurso. Vamos a hacer la pausa y regresamos en minutos con Julio Borges aquí en A los Ciudadanos. No se vayan.